Un biotopo es el espacio geográfico en el que se reúnen ciertas condiciones ambientales favorables al desarrollo de una comunidad biótica, formada por especies animales y vegetales adaptadas a unas condiciones ambientales específicas, como pueden ser el tipo de suelo, la disponibilidad del agua o las condiciones atmosféricas. El estudio y la práctica de la geobiología ha observado cómo los animales y las plantas también se adaptan a biotopos específicos establecidos por el carácter geobiofísico del lugar en el que habitan. Así, en la vida de los árboles se advierte cómo algunos ejemplares, perteneciendo a la misma especie y compartiendo un mismo hábitat con iguales condiciones geológicas y climáticas, no llegan a completar sus vidas, crecen deformados o torcidos, desarrollan tumores o agostan solo una parte de sus ramas antes de que llegue el otoño, y sin que existan competencias por la luz o el agua, sufran la influencia de la fuerza y dirección de los vientos o se encuentren afectados por parásitos, infecciones o plagas. Es más, si el árbol fracasado es sustituido por otro de su misma especie y es plantado en el mismo hueco, el nuevo ejemplar llega a sufrir una suerte similar a la de su predecesor. La geobiología ha observado que en estos casos siempre existe una influencia geofísica de carácter concreto, afectando negativamente a la salud del árbol. Las fuerzas de la Tierra distorsionadas por la actividad de corrientes de agua subterránea, fallas, redes geomagnéticas de Curry o de Harman, son algunos de los acontecimientos que ejercen influencia en el crecimiento de los árboles y de las plantas, pudiendo ser positiva o negativa en su desarrollo, dependiendo de las necesidades geobiofísicas específicas de cada especie. Para introducirnos en esta faceta de la geobiología, Fernando ha visitado a Juan Segura en Río Parviejo, en el corazón de la Sierra del Segura, donde Juan ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a las actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación silvícola de bosques y montes. Juan es silvicultor, radiestesista y un experto conocedor de las influencias de las fuerzas de la Tierra en el crecimiento de árboles. En este capítulo de La Tierra Viva, Juan nos comparte algunas de sus observaciones de las experiencias obtenidas en su profesión como silvicultor sobre la relación entre la geobiología de un lugar y la vida de sus árboles. Juan, recuerdo que cuando nos conocimos en el Escorial hace ya bastantes años, porque tú acudías a un curso con Daniel Rubio sobre radiestesia para aprender manejo de varillas. Tú ya estabas manejando el uso de la radiestesia, ya tenías pie en ello, pero que querías aprender algunas cosas más. Lo que me sorprendió a mí mucho fue el motivo por el que tú querías manejar bien la herramienta de la radiestesia, que no era para aplicarlo en el estudio de geobiología de una vivienda, de una casa, sino que tu intención era utilizar la radiestesia para localizar los lugares donde plantar árboles. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues esto surge porque una empresa me contrata para trabajar. Y en una de las visitas de un geobiólogo que vino para empezar a marcar las plantaciones, a mí me dejó impactado de ver la cantidad de energías que hay bajo tierra y cómo afectan al desarrollo y al crecimiento de los árboles. Fue tanta la emoción que cogí cuando vi esas primeras impresiones de las corrientes de agua, de las cruces de Harman, Curry, todo esto, me llamó tanto la atención que empecé a trabajar. También coincidió que por una enfermedad grave que yo tenía, las células de mi cuerpo estaban mucho más sensibles y según este geobiólogo era bastante apropiado para realizar estos trabajos. De ahí que efectivamente después he estado durante varios años marcando en distintas parcelas plantaciones de árboles dentro de los criterios de la geobiología para evitar que tuviesen malformaciones por las energías que hay bajo tierra. Bien, ¿cómo empezaste a hacer esto? O sea, cuando el geobiólogo te enseña a hacer el estudio geobiológico del lugar, ¿qué es lo que empiezas a observar de las plantas? ¿Cómo se comportan en relación a las alteraciones, a los lugares que...? Bueno, lo más importante de esto es cuando ya conoces estos mundos que por
desgracia mucha gente los desconoce, pero cuando empiezas a conocerlos y empiezas a vivirlos, empiezas a ver el monte, la naturaleza, las plantaciones de otra manera. De otra manera. Te fijas ya en detalles que otras personas no lo hacen. Que si un árbol está inclinado, que si un árbol tiene la copa más pequeña, está más enfermo. Entonces ya te llama la atención para ir a ver todo esto, ¿no? Entonces, claro, por suerte vivo en una zona donde hay mucha vegetación, hay mucha agua, y claro, es una situación que ya lo vives como tuyo, ¿no? Es decir, jolines, pues este árbol está enfermo, yo le haría esto, le haría lo otro, o en vez de plantarle aquí, le plantaría en otro lugar, porque, claro, la naturaleza trabaja a su ritmo, va a su manera. El problema grave lo encontramos cuando queremos hacer plantaciones para tener producción de fruto o de madera. Entonces, si no plantamos los árboles en zonas adecuadas, pues claro, sus desarrollos van a ser menores y su producción va a ser menor. Juan, ¿qué le pasa a un árbol cuando se planta en un lugar como una corriente de agua subterránea o una red geomagnética? Bueno, lo primero, hay que tener en cuenta varias cosas. Que hay variedades de árboles que precisamente las corrientes de agua subterráneas o las energías telúricas y demás les benefician a su crecimiento. Hay otros que les perjudican muy seriamente. Nosotros con los árboles que más hemos trabajado es, por ejemplo, con el nogal, al cual las corrientes de agua y demás les perjudican muchísimo, pero sin embargo en las corrientes de agua, para aprovechar los sistemas de riego, el terreno y demás, los destinamos a plantar sobre todo tilos y cervales, que son árboles que les van muy bien las corrientes de agua. Incluso el fresno va de cine, o sea, va espectacular. Efectivamente, es un árbol que normalmente siempre crece en la ribera de los ríos o en zonas de mucha humedad. Y luego, pues claro, las observaciones importantes de cuando un árbol se encuentra en una alteración energética, pues es o un crecimiento deficiente, o una malformación, una cierta inclinación, no sé cómo decirte más, un árbol más débil, o sea, un árbol que está sufriendo, que su desarrollo no es ni normal, ni natural, ni... Un árbol que enferma por encontrarse en un sitio que no es el adecuado para él. Exactamente. De hecho, el tema de la geobiología, la radiestesia y demás, afecta tanto a todos los seres vivos. Claro. A unos les beneficia, a otros les perjudica, a los humanos nos perjudica seriamente. Por ejemplo, las hormigas se encuentran bien en las geopatías, los gatos también. Entonces, con estos sistemas de geobiología, radiestesia y demás, pues creemos que podemos ayudar a todo en general, a la naturaleza, porque una alteración, pues a una persona, oye, no te pongas a trabajar ahí, o no te pongas porque estás mal, o vas a plantar un árbol y hay una alteración, pues pon esta variedad de árbol. ¿Cuántas veces hemos plantado un árbol en un punto, se seca, le volvemos a plantar, se vuelve a secar, le volvemos... Y a la quinta vez, pero bueno, ¿va a poder el árbol conmigo? No somos capaces o cambiar de lugar o cambiar la variedad de árbol, es curioso. Entonces, pues claro, sabiendo todas estas cosas, pues ya puedes ir más directo a decir, no pongas este árbol aquí porque va a morir, o pon este que va a desarrollarse perfectamente. Claro, conocemos ya la naturaleza del terreno, cómo son las energías, y al final encontramos el espacio para todo el mundo. No encontramos un sitio malo realmente, lo que encontramos son esas diferencias del carácter del lugar, y a cada cual le damos aquello que necesita, ¿no? Exactamente. En este sentido, ¿no? Exactamente. Al final tenemos los árboles que se comportan como los perros y los gatos. Sí. Lo que está clarísimo es eso. Que en cualquier sitio podemos plantar un árbol. Lo único que tenemos que tener en cuenta es qué variedad de árbol vamos a poner, con qué criterio y qué es lo que queremos conseguir con ese árbol. Yo la verdad pues es eso, el tema de la geobiología y la radiestesia y demás lo he trabajado más dentro de los árboles, de la plantación de los árboles, pero vamos, cuando coges conocimientos de geobiología pues los coges en general, luego ya pues derivas a lo que más te interesa o lo que más te gusta y demás. Yo el tema de los árboles. Me has estado mostrando
diferentes árboles. Hemos estado viendo árboles que estaban enfrentados a diferentes geopatías y hemos podido ver cómo se comportan cuando se enfrentan a ellas, ¿no? Una de las cosas que hemos estado viendo son unas encinas, unas carrascas ya grandes, importantes, y curiosamente había tres encinas, dos de ellas estaban sufriendo un área geopatógena y otra de ellas no. ¿Cómo se estaban comportando? ¿Cómo vistes esto? Efectivamente, las tres encinas que hemos estado viendo, de hecho las estamos viendo ahora mismo, son tres encinas que las llevo observando desde hace muchísimo tiempo y por el diámetro de los troncos supongo que tendrán más o menos la misma edad, porque los troncos están rectos y tienen más o menos el mismo diámetro. Hay una separación entre ellas de unos 40-50 metros, con lo cual pues no hay competencia de luz solar, no hay competencia de viento. Yo veo muy difícil que estos fenómenos les estén afectando a estos árboles. Sin embargo, al pasar con las varillas sí que se detecta una corriente de agua subterránea, la cual afecta a una de las encinas que tiene tronco recto y la copa desplazada hacia la derecha totalmente, otra encina, el tronco recto, la copa desplazada totalmente hacia la izquierda, y otra encina que su tronco está recto, su copa uniforme, equilibrada, que es pues el fenómeno de ver un árbol sano, un árbol que se está desarrollando de forma natural, o sea, un árbol uniforme. Entonces es curioso, volvemos a lo mismo, cuando conoces el tema de la radiestesia y demás y ves esos árboles que pueden tener 200 años, pues te llama la atención, dices, ¿por qué este está inclinado hacia acá? ¿Por qué este hacia allá? ¿Por qué este está uniforme? Está claro que todos los árboles por naturaleza buscan verticalidad y equilibrio entre tronco, copa y raíces. Sí, además en este caso son árboles que se ve que tienen mucha separación entre ellos. Efectivamente. No es una cuestión de sombra, no hay competitividad entre ellos en ningún aspecto, ¿no? Efectivamente, porque si estuviesen más juntos o más, pues podríamos hablar ya de otros efectos. De hecho, al pasar también con varillas y ver que hay una corriente de agua subterránea, pues sí, está claro que lo que les está afectando es la corriente de agua subterránea. Luego hemos visto también otro elemento que la verdad es que es espectacular, ¿no? Un almendro. Hemos estado viendo un almendro en un campo que estaba completamente inclinado y tenía además una parte que estaba seca. Esa parte de ese árbol, toda la parte que estaba justo al lado contrario hacia el lugar donde se estaba desplazando, pues se veía que estaba seco, que estaba duro. Luego había parte de las ramas también que se encontraban secas, ¿no? Las quedaban hacia el lado del que parecía que estaba marchándose. Efectivamente, este almendro es de lo más espectacular que yo he visto y de lo que más me ha llamado la atención, porque se ve como es un almendro que ha nacido o le han plantado, pero tiene el condicionante que una vez sale de la tierra coge una inclinación de aproximadamente 1,5 metros o por ahí, y justo cuando libera la corriente, una pequeña corriente de agua que hay, cuando la libera busca verticalidad, tanto el tronco como las ramas. O sea, lo espectacular es eso, ver un tronco totalmente inclinado y de seguida vertical, con todo las ramas que dan a este lado verticales, excepto una que efectivamente hemos visto que por el peso de la almendra de otros años y demás se ha dejado caer, y justo lo que le pilla la corriente de agua ya se estaba secando. Sí, se puede observar que está completamente seco. Exactamente, y toda la copa ya se desplaza hacia el lado opuesto a la corriente de agua. De hecho, hemos estado viendo cómo tenía también su producción de almendra, o sea que es un almendro que es sí, bueno, sí. Pero lo impresionante es ver esa malformación, esa inclinación y cómo después él solo busca la verticalidad. De hecho, justo en la parte donde está la corriente de agua,
la parte de la madera del tronco está seca, está podrida, Sí, se podía ver. O sea, se ve la enfermedad, cómo le ha afectado la enfermedad, y vamos, yo estoy convencidísimo que es por la alteración energética, porque si no, ¿cómo explicamos que una vez libera la corriente de agua, busca verticalidad? Se ve el mismo caso en las encinas. Al final lo que tenemos en las encinas y lo que tenemos en el almendro es como el árbol se está alejando de la vertical donde se encuentra la corriente de agua subterránea, se van abriendo de manera que se escapan de ahí, mantienen la copa libre lo máximo posible y bueno, pues vuelven a recuperar otra vez también su verticalidad, pero siempre fuera de la corriente, siempre fuera de la alteración. Efectivamente, es que, vamos, yo también quiero hacer hincapié en que no todos los árboles que estén inclinados tienen por qué ser que haya una corriente de agua subterránea o una alteración energética, no todos. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro es que cuando vemos una malformación en un árbol, debemos acercarnos a ver qué es lo que hay allí. Porque, no sé, igual un árbol cuando ha nacido de pequeño le ha caído una piedra encima y le ha tumbado, y luego ya su crecimiento ha sido ese. Ya llegarías y dirías, pues sí, este está mal formado, pero no tiene alteración energética. La clave está, cuando veamos una malformación energética en un árbol, o sea, cuando veamos una malformación en un árbol, acercarnos a ver si hay alguna alteración energética. Esa para mí es la clave. Comprobarlo radiestésicamente, comprobar que efectivamente... Llegar al sitio y analizar, a ver por qué ese árbol está inclinado. Yo creo que en el mayor porcentaje posible es alteración energética, pero lo suyo es verificar sobre el terreno. Sí, en algún caso ha podido ser cualquier otra cosa que haya alterado al árbol pues en el momento de su nacimiento, ¿no? Que se ha podido doblar y ha intentado crecerlo. Sí, una rama que ha caído de otro árbol y le ha inclinado, una piedra que ha rodado, en fin, mil cosas de estas que son claves, pero para verificar la malformación de un árbol hay que ir al sitio y analizarlo y verlo sobre el terreno. De hecho, has comentado el cómo hay árboles que sufren en esos lugares y por eso hacen esto, este almendro que hemos estado viendo, por eso hacen eso estas encinas que hemos estado viendo también, ¿no? Pero luego también hemos estado viendo otros árboles que estaban muy bien en las alteraciones. De hecho, me ha sorprendido mucho porque hemos ido a ver fresnos en un lugar donde no había una ribera, o sea, no estábamos en el borde de un río, no estábamos en un lugar donde claramente hubiese aguas subterráneas superficiales en ningún sitio. De hecho, incluso estaban compartiendo espacio con carrascas y con otros árboles que normalmente crecen en sitios mucho más secos, ¿no? Pero justo en esas franjas se habían plantado fresnos y curiosamente esos fresnos estaban fantásticos, o sea, estaba muy a gusto ahí, estaban rectos, estaban empezando a crecer y eso en un sitio rarísimo. Claro, si volvemos a lo mismo, en todos los sitios se pueden plantar árboles, hay que ver la variedad de árbol. Si tenemos una corriente de agua subterránea, una alteración energética, vámonos al árbol que le vayan bien estas alteraciones. Como bien dices, en una explanada donde no hay un acuífero, no hay un río, no hay nada. Y plantan los frenos y van de cine, o sea, y luego, claro, dices, ¿cómo puede ir esto así? Pues porque es una zona que a ese árbol le va bien. Nosotros, como bien he comentado antes, cuando diseñes una plantación tienes que tener muy en cuenta qué es lo que quieres sacar de ella, qué quieres sostener. Porque si quieres sostener frutal, pues tienes que tener en cuenta el marco de plantación, tienes que tener en cuenta la salida del sol, la puesta del sol. Nosotros, como más plantamos es a trebolillo, 5x5 a trebolillo, si quieres obtener un árbol que tenga producción de madera. Sí, de hecho hemos estado también visitando una plantación. Y la verdad que en esa plantación se veía como los árboles que habéis plantado, que ya tienen unos cuantos años, pues se encontraban perfectamente rectos. Eran unos árboles sanísimos, que estaban bien situados. Es muy difícil a lo mejor sacar una plantación
adelante con tantos árboles así desde cero, y sin embargo estaban casi todos los árboles perfectamente bien. Esa es una de esas plantaciones. Efectivamente, esa es una de las plantaciones, y nosotros lo que tenemos muy en cuenta a la hora de diseñar una plantación es irte al centro de la parcela, buscar varios cruces de Hartmann, que son las corrientes que más afectan a los árboles, bueno, luego las corrientes de agua, por supuesto, pero buscamos varios rectángulos, varios cruces de Hartmann, los marcamos y luego pues hacemos los cálculos según el diseño de plantación, el distanciamiento entre unos y otros. Entonces, con orientación norte-sur, plantamos a 5×5 y luego plantamos a trebolillo, haciendo la figura de lo que sería un rombo o la figura del 5 de oro, porque así cuando sale el sol por el este y se esconde por el oeste, que es cuando más se alargan las sombras, el distanciamiento entre los árboles es de 10 metros. Claro. Entre fila y fila, como generas una pequeña diagonal, estarías hablando de unos 6,25 aproximadamente, y luego ya con la orientación norte-sur pueden estar a 5 metros, porque cuando la sombra de uno quiere llegar al otro, como están confrontados, es el mediodía, el sol está más alto y la sombra corta. Es más corta. Entonces evitamos que haya competencia de luz solar en el crecimiento de los árboles. Esto es importante, y lo importante también es irte al centro de la parcela, porque, como bien dice un amigo mío, de hecho el geobiólogo que más me enseñó, Pedro Coret, la suma de errores es un horror. Entonces, si empiezas en una punta, cuando llegas a la otra puede ser un horror. Si empiezas en el centro, cualquier error que estés cometiendo, de seguida lo sacas al extremo y él es mucho más pequeño. Luego, pues también hay que tener en cuenta que nosotros marcamos las corrientes de agua que hay dentro de la parcela, y para aprovechar los sistemas de riego, las filas, las columnas y demás, pues plantamos estas variedades de árboles que ya hemos comentado antes, como es el tilo, el fresno, el cerval, que son árboles que les beneficia el hecho de tener alteraciones energéticas. Digamos que lo que hacemos es distribuir en una parcela de forma racional, no de forma racional, de forma coherente, como cada especie se va a adecuar mejor al sitio. Y aparte vamos a evitar al 100%, pues me comentabas el tema de las redes de Hartmann. En este caso, que estamos evitando las redes, estamos evitando los cruces de las redes de Hartmann a la hora de poner la verticalidad de un árbol. Bueno, nosotros con el diseño de plantación que hemos puesto en marcha, evitamos los cruces Hartmann, por supuesto, los cruces de Curry, cruces estrella y hasta las líneas, porque como aproximadamente los cruces de Curry, o sea de Hartmann, se encuentran cada 2×2 y cada 2,5 por 2,5, pues si nos vamos al centro de la parcela, marcamos varias cuadrículas de Hartmann y nos desplazamos a 1,25 y adelantamos o atrasamos a 50 de la otra línea, podremos marcar la plantación, esa primera fila de árboles, donde no nos va a coincidir ningún árbol con una línea Hartmann, y cruce menos, porque ya nos hemos ido 1,25 m de cada cruce, de cada línea. O sea, estamos en el centro, pero tampoco en el centro, sino 50 centímetros antes, porque de esta forma también evitamos que cada 5 metros, con orientación norte-sur, nos encontrásemos con una línea Hartmann. Hemos visto que las diferentes especies de árboles pueden colindar bien o pueden vivir bien en una zona alterada, como una corriente de agua subterránea, y otros pues fuera de ella. Pues básicamente como otros animales, ¿no? Los perros, los gatos, los insectos, las personas, que tenemos que separarnos por las áreas que son más adecuadas para nuestra vida, ¿no? En el caso de los árboles hemos visto eso, pero con el tema de las redes me has estado explicando que en las plantaciones de
de árboles, una de las cosas que evitabais, tanto para los árboles que pueden vivir bien en una zona alterada, como los árboles que no vivirían bien en esas zonas alteradas, sin embargo es algo que evitáis siempre. Redes de Harman, redes de Curry, etcétera. Bueno, efectivamente, nosotros con el diseño de plantación evitamos plantar incluso en las líneas. Es de lógica. Una línea Harman, Curry y demás, pues tiene una cierta energía. Un cruce tiene mucha más energía. Sí. Si encontramos un cruce de Harman con Curry, el que se llama cruce estrella, tiene mucha más energía. Si aparte tenemos una corriente de agua subterránea, pues más energía todavía. Si tenemos cruce de corriente de agua con cruce de Harman, Curry y demás, entonces, claro, cuantas más alteraciones coincidan en un punto en concreto, pues mayor va a ser la energía que se desprende y más va a afectar al árbol que pongamos. Las líneas, efectivamente, están desprendiendo de una energía que sería muchísimo menor que ya el cruce. La verdad que nosotros tampoco nos hemos planteado poner en línea porque con el diseño que tenemos es que las evitamos. Pero vamos, lo que es de lógica es que cuantas más alteraciones coincidan en un punto, más energía se desprende y claro, y más afectará tanto negativamente a un árbol que no le afecte como positivamente a un árbol que le beneficien esas energías. No acumulamos el sufrimiento en el desarrollo de la planta. Efectivamente. Entonces, nosotros eso es de cajón. Si con tu diseño evitas hasta la línea, pues miel sobre hojuelas. Con el manejo de la radiestesia y la práctica de la geobiología y el cultivo de árboles, ¿qué es todo lo que has aprendido con esto? Y al final, ¿qué te ha enseñado el...? Bueno, te enseña más de lo que podemos imaginar. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es que te enseña lo que desconoces. Porque es tan inmenso, tan infinito lo que desconocemos, porque cuanto más aprendes y más sabes de una cosa, más cuenta te da de lo que no sabes. Entonces, la verdad, aprendes mucho, ves los desarrollos, ves la evolución, te sientes satisfecho, pero al mismo tiempo también te ves frustrado porque dices, madre mía, si es que aquí hay mucho más y no llego, porque no entiendo, no sé. Entonces es una situación que te motiva, que te llama a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a leer, a practicar, a hacer. Yo, para mí, pues me ha enseñado muchísimo en la vida, ya no solo como un trabajador o un trabajo, tener un sueldo, sino el conocimiento, que eso no tiene precio. Entonces, lo que yo he aprendido es un mundo. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme.